Hola, mi nombre es Maximiliano Londoño, soy el presidente de la Asociación Cultural Vuelo, que está ubicada en Bogotá. En esta ocasión quiero invitarlos a que participen en un curso que empezaremos muy pronto. Es un curso de economía para todos. Algunos se preguntarán, ¿cómo así que un curso de economía para todos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es importante que todos los ciudadanos, jóvenes, mayores, comprendan que tenemos dos tipos de economía. Una economía productiva, que tiene que ver con el consumo de la gente, con la salud, con la producción, con los servicios que se requieren para poder que haya bienestar general. Y hay otra economía que podemos llamarle una economía financiarizada. ¿Qué quiere decir? Que existe un grupo pequeño de personas que controlan el aparato financiero en general, que se benefician del trabajo de la mayoría de las personas, porque controlan las tasas de interés, los plazos a los cuales se prestan y controlan el proceso mismo de producción porque controlan el crédito. Ahora, ¿por qué es importante que todos los ciudadanos entendamos qué es la economía física? En las actuales circunstancias del mundo estamos a portas, es decir, es muy posible que haya una guerra nuclear si la situación no cambia. Tenemos varios escenarios de confrontación. La situación en Europa, ¿cierto? En Ucrania, la situación de Gaza, la situación de Taiwán, sitios donde Estados Unidos y sus aliados pretenden que hayan confrontaciones que están en curso actualmente en algunas de ellas y que el mundo siga bajo control de una élite que maneja al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los bancos que tienen sus sedes en Wall Street o en la Bolsa de París o en la City de Londres, el distrito financiero, y que han controlado al mundo, si hablamos en tiempos relativamente cercanos, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de un sistema que diseñaron, que es tanto económico como jurídico. Bueno, el hecho concreto es que crece más rápido la deuda, tanto la deuda de las personas, de las familias, como la deuda de las naciones, que el ingreso mismo que tienen las naciones y las personas. Es decir, la deuda crece exponencialmente, pero el crecimiento de la economía física es lineal en diversos sectores o puede ser incluso negativo cuando hay una parálisis económica. ¿Y cómo hemos logrado que haya ese crecimiento mayor de las acreencias o de las deudas? ¿Cómo es posible que si alguien hace cuentas, se percata que si tuvo la oportunidad de conseguir un crédito hipotecario, porque es legítima la aspiración de tener un sitio donde vivir, entonces tiene que pagar un porcentaje de sus ingresos, ¿cierto? 20, 30 años, el plazo que tenga. Pero si necesita un electrodoméstico, entonces tiene que usar una tarjeta de crédito y entonces otro porcentaje va al pago de esa tarjeta de crédito. Si quiere adquirir un vehículo porque lo requiere para su trabajo,
Entonces también tiene una deuda. Si quiere que su hijo estudie o quiere seguir estudiando la persona y hacer una maestría, un doctorado, entonces tiene que endeudarse también con un crédito para educación. Entonces cuando sumamos todos esos montos, vemos que primero en su conjunto están creciendo y llega un momento que hay insolvencia de las personas y de las naciones. Y eso suponiendo que cada cual tiene un trabajo que debería ser bien remunerado, que debería ser productivo, que debería ser estable, que debería permitirle tener tiempo de ocio para recuperar sus energías, compartir con su familia, estudiar, hacer otras actividades. Entonces, ese no es el mundo que tenemos, el de un bienestar general. Y es una aspiración legítima de todas las naciones tener esas condiciones favorables para sus ciudadanos. Entonces, si miramos la situación del planeta actualmente, nos encontramos que el principal problema es la obstinación que tiene Estados Unidos de mantener las circunstancias actuales. Es decir, que Estados Unidos se estableció a sí mismo la idea de que él tiene que gobernar al mundo y que el que no esté de acuerdo con sus ideas, pues desaparecerá del mapa. Y Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares a nivel planetario y puede intimidar a las naciones. Y de hecho, pues ha tenido intervenciones en donde han derrocado gobiernos legítimamente electos por las poblaciones. Entonces Estados Unidos tiene un temor enorme porque las naciones quieren expresarse libremente y poder definir qué hacer. Es natural que la gente quiera procesar las materias primas que tienen sus países. Es natural que la gente quiera desarrollar la industria, es decir, producir los artefactos que necesita, los carros, los aviones, los barcos, los electrodomésticos. Es obvio que una nación requiere producir su propia comida, y más en el caso de Colombia, que tenemos cómo generar incluso excedentes que se pueden exportar al resto del mundo de comida, pero estamos importando comida. Es obvio que una nación requiere conectar sus diversas zonas geográficas para poder que lo que se produce en una parte llegue a otra de manera adecuada, que haya una cadena de infraestructura, de ferrocarriles, de alta velocidad, ¿sí? Que hayan túneles, que hayan puertos, ¿sí? Que haya carreteras, que tengamos una red digital que conecta a la nación y que también esa red nos permita exportar nuestros excedentes. Pero nada de esos procesos los podemos llevar a cabo actualmente, porque los entes que regulan las relaciones económicas entre las naciones y las relaciones jurídicas responden a los intereses hegemónicos, digámoslo así, de Estados Unidos y de sus aliados. Aliados que en buena parte en realidad son vasallos, es decir, que están intimidados o sometidos. Entonces, en síntesis, la situación que enfrenta el mundo es que existe una deuda que crece y crece por parte de la mayor parte de las naciones y esas naciones no tienen con qué pagarla. Entonces allí es donde el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos dicen, no hay problema, nosotros les podemos prestar para que paguen, con unas condiciones, ¿cierto? Y es que nos exigen unos ajustes, unos programas de austeridad.
Y por ejemplo, nos prestan, pero no para invertir, nos prestan para pagar. Y entonces hay cupos de endeudamiento, como una tarjeta de crédito que le permite a uno adquirir bienes y servicios, pero ¿cómo la paga? ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos una deuda externa que hay que cancelar, ¿cierto? Que pasó de 70 billones a más de 100 billones, ¿sí? De un año a otro, y que exige rigor en los pagos. Tenemos también que el ingreso por impuestos o ingreso tributario ha disminuido e incluso puede disminuir más, y el gobierno del presidente Petro anunció que se haría un recorte en el presupuesto, en los gastos, para poder compensar eso. La solución obviamente es que haya crecimiento, que haya inversión, que podamos producir la comida, que la industria crezca, que tengamos obras de infraestructura, que hayan obras en el sector de la vivienda. Entonces el tema es cómo generar el crédito para que eso sea posible. ¿Cómo democratizar el crédito en realidad? Es decir, que las personas que tienen la vocación de producir, porque les gusta, quieren ser empresarios, porque tienen un sueño, tienen una idea, quieren construir algo, porque saben hacerlo, por diversas razones. Es legítimo que todos tengamos sueños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le generan los medios para poder que produzca esa riqueza? Ahí el elemento central es el crédito. Históricamente se ha utilizado el crédito o como un instrumento para desarrollar la producción física y garantizar que la economía, que la industria, que la agricultura crezcan, o se ha utilizado como una manera de restringir ese proceso, de controlar. Entonces expliquémoslo mejor. Si las tasas de interés son bajas y a largo plazo, y alguien quiere producir y se le presta ese dinero, que es un medio para realizar esa acción, pues lo que él produce, digamos, es la garantía misma de que el crédito era efectivo. Pero si alguien va a un banco y tiene la idea de que los bancos prestan para que hayan procesos económicos en expansión, pues no es así. Si alguien no tiene un aval, es decir, una garantía, o sea, algo, un bien que pueda ser tomado, si la persona no puede pagar, entonces no le prestan, así de sencillo. Entonces, al final de cuentas, el sistema financiero que tenemos presta solo para los que ya tienen, ¿sí? Además, las tasas de interés son prohibitivas. Entonces, no existe crédito para la producción. Bueno, los bancos también prestan para bienes raíces, es decir, para que la gente adquiera una vivienda, y es natural que cualquiera quiera tener su casa o su apartamento. A condición, claro, de que va a pagar por 20 o 30 años, ¿sí? Una cuota que está creciendo. Claro, cualquiera dice, bueno, se está valorando también mi activo, mi casa. Pero no se percata que cada vez, si los precios de la vivienda suben, un porcentaje mayor del ingreso de las familias se va a ir a pagar la vivienda. Y si lo relacionamos con las otras deudas que tiene para estudiar, hasta para comer o para adquirir algún electrodoméstico que requiera, entonces vemos un fenómeno que se llama deflación de la deuda, que
lo describí antes, es decir, que la deuda crece más que la capacidad de pagar. Entonces, sobre la base legítima de que alguien quiere tener una vivienda, se genera una renta permanente para un sector financiero en particular, con la garantía que le quitan el activo, pues si la gente no tiene con qué pagar. Entonces vienen insolvencias como la que ocurrió en el 2008 en los Estados Unidos y hay una gran crisis. Mucha gente tenía créditos hipotecarios y no tenía cómo pagarlos. ¿Y cómo? Porque no tenían ingreso o el ingreso no era suficiente. ¿Y qué se hizo en Estados Unidos? Se hizo un rescate del sector financiero y le quitaron las viviendas a las personas. Es decir, cuando hay crisis económicas, pues entonces se le da ventajas a los que tienen poder. Y ese poder influye en la esfera política. Finalmente, esos son los donantes de las campañas. Entonces, han tomado el crédito, que es un instrumento legítimo del Estado para generar procesos productivos, y lo controlan. Y eso ha generado una oligarquía, es decir, un grupo pequeño de personas que controlan los estados, ¿sí? Entonces no importa que aparentemente haya soberanía, no la hay. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Estos temas que estoy adelantando pues son explicando cómo tenemos una economía que genera unos excedentes o una renta para un grupo privilegiado de familias connotadas, de abolengo, que otrora controlaron también y todavía grandes extensiones de tierra que en la mayoría de los casos no está aprovechada, pero entonces no pagan un impuesto por esa renta por esa tierra que no está produciendo. Entonces también tienen una renta porque alguna vez sus familiares tomaron esas tierras y reciben. Entonces tenemos un almuerzo gratis que se le da a algunos, ¿sí? Que reciben rentas por todo. Claro, los bancos también prestan para comprar acciones de las empresas. Entonces alguien dice, bueno, pues es bueno porque una acción es que yo soy propietario de una parte de una empresa y entonces de esa manera le entra un ingreso a la empresa y puede expandir sus actividades. Pues no es verdad, porque en las bolsas de valores donde se transan las acciones, el propósito específico de los que intervienen allá es buscar el bienestar del accionista, es decir, maximizar el ingreso, ¿sí? La ganancia. Y para eso se recurre, por ejemplo, a comprar las propias acciones. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Efectivamente, es lo que ocurre. Compran sus propias acciones y prestan, toman prestado, y ahí sí los bancos prestan, para comprar acciones y impulsar al alza el precio de esas acciones. Y la porción que se reinvierte es mínima o nula. Entonces, tampoco es verdad que las bolsas de valores sean un instrumento para capturar o conseguir capital para invertir. Al igual que los bancos, tampoco son un instrumento para prestar para la producción. Pero existe esa narrativa y eso es lo que se enseña en los libros de texto en general. Claro, las bolsas de valores, los bancos también pueden prestar para comprar bonos. ¿Los bonos qué son? Es decir, un Estado o un ente, una corporación, una empresa puede emitir unos papeles por los cuales al entregárselo a alguien, pues esa persona va a aportar un dinero y después de un número de años se le paga y mientras tanto se le paga una tasa de interés. Entonces es otra manera, ¿sí?, de conseguir un apalancamiento para algún proceso. También se especula con los bonos, ¿sí? Sería un instrumento para que las naciones tengan ingresos.
Entonces podemos, por ejemplo, brevemente ver cómo la mayor parte de los ingresos de las naciones, las reservas de las naciones, se emplean en comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, nosotros le estamos prestando dinero a Estados Unidos, todos los países del mundo. Entonces nosotros seríamos acreedores, ¿cierto? Podríamos poner la regla del juego. Pero resulta que Estados Unidos usa su dinero para apalancar sus bases militares a nivel planetario. Usa el privilegio de usar el dólar como moneda de cambio mundial, ¿sí? Y nadie le pide cuentas porque a Estados Unidos si no le dice, oiga, usted no puede imprimir dinero. Imprimen los dólares que quieran, ¿sí? Entonces digamos que la liquidez del planeta se vierte hacia Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado, en realidad. Hay países como Japón, ¿cierto?, que es el que más ha comprado esos bonos. También China tiene, y todos los países tenemos metido nuestras reservas allá. Pero, ¿qué existe ahora? Un proceso en que las naciones están buscando generar otras maneras de relaciones económicas. ¿Cómo tener ese crédito para la producción? Entonces, en ese sentido, aparece algo como el nuevo Banco de Desarrollo, que está asociado a los BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿sí?, que crearon un bloque que ha ido expandiéndose. Recientemente se incorporaron otras 5 naciones y hay otras haciendo fila porque se están aglutinando para poder generar instrumentos que permitan facilitar el comercio entre las naciones sin ningún tipo de imposiciones arbitrarias. Entonces esa es la dinámica que tenemos a nivel mundial. Es decir, unas naciones que emergen y que están buscando los mecanismos. Por ahora hay algunas aproximaciones, como por ejemplo intercambiar bienes con las propias monedas, sin tener que recurrir al dólar. Pero también se está explorando la posibilidad de crear algún tipo de moneda común. Bueno, en el curso de economía vamos a tratar sobre todos estos temas y cómo esta dinámica, digamos, de crear crisis cíclicas, porque eso es lo que produce el hecho de que la deuda crezca más rápido, pues aparecen como naturales para los economistas, ¿no? Que dicen, no, es que son periódicas las ciclos. Pues claro, en un momento en que no se puede pagar, no siempre la humanidad ha funcionado de esa manera. 2500 años antes de Cristo, en toda la zona del Medio Oriente, ¿sí?, existía la práctica del jubileo de la deuda. Es decir, que con ocasión de que un nuevo gobierno subía, se terminaba una guerra, se construía un templo, los gobernantes declaraban una anulación de las deudas, borrón y cuenta nueva, cada 30, cada 40, cada 50 años. Y eso ha sido descubierto, pero ha sido encubierto. Es decir, existe una narrativa de que las deudas deben ser sacrosantas. Claro, esa era la política de Roma, ¿sí?, que no adquirió esa tradición, ¿sí?, que también existió. Y el crédito aparece como un instrumento para fomentar la riqueza. Entonces, el curso de economía tratará sobre todos estos aspectos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está dispuesto a crear guerras en todas partes? Porque quiere mantener este estado de las cosas como están. Es decir, que haya unas naciones que son ordeñadas por un sistema financiero. Los propios Estados Unidos tienen una historia como cuando surgieron como naciones diferente. Ellos decidieron abrirse de los ingleses, que era legítimo, para producir sus propios productos, para poder
hacer acero, para poder tener sus barcos, para tener ferrocarril. Era legítimo y los padres fundadores de Estados Unidos llevaron a cabo esa revolución válida y el Estado tuvo un rol. Y Alexander Hamilton, el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos, pues generó un banco para dar crédito, para expandir todo ese proceso de las obras públicas, de los procesos de infraestructura y para la industrialización de los Estados Unidos. Y en general cada nación tiene referentes históricos de procesos en que se ha impulsado esa economía física o esa economía productiva. Entonces parte del curso va a abordar cómo ocurrió ese cambio en los Estados Unidos, ¿sí? En que ahora se haya convertido en una nueva Roma, ¿sí? Y esperemos que Estados Unidos cambie su actitud. ¿Y por qué este sistema financiero, digamos, en el proceso canceroso de la deuda, genera guerras? Porque alguien diría, ¿pero qué tiene que ver eso con la situación de Ucrania, por ejemplo? Sí, si lo de Ucrania fue que Rusia se metió allí. Bueno, ¿por qué Rusia realizó esa operación militar especial, como lo describen ellos? Porque la Unión Soviética se disolvió solita. No fue que Estados Unidos lo derrotó. Es que Yeltsin y Gorbachev tomaron las decisiones de cambiar las cosas. Y 17 naciones que estaban asociadas se les permitió que volvieran, ¿sí? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo ciertos cambios políticos y geográficos que volvieran a su antigua condición, de manera tranquila, pacífica. Europa ha quedado de facto colonia de los Estados Unidos, todavía, y están las bases militares allí. Eso sería un tema que se puede ampliar. Pero la solicitud concreta de Rusia era de que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, no colocara misiles cada vez pues, más cerca a Moscú en las antiguas naciones que habían sido parte de la órbita de la Unión Soviética. Y ese fue el compromiso con los Estados Unidos, que nunca se cumplió porque en diferentes oleadas sucesivas se fueron incorporando a un tratado que ya no tenía sentido porque se suponía que era una alianza defensiva contra una amenaza que era la Unión Soviética, que ya no existía. Entonces incluso era legítimo que Rusia hubiese podido ser parte de ese sistema de seguridad que no fue admitida. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo advertencias de Putin, de Rusia, de que si continuaban en ese proceso, pues estaban cruzando unas líneas rojas. Para Rusia es un problema existencial porque los planes son concretos. Rusia es la nación más grande geográficamente del planeta y es una nación que tiene todo tipo de recursos. Estados Unidos quiere dividirla en 10, 12, 15 pequeñas republiquetas que puedan ser ordeñadas a través del mecanismo de la deuda. Y de hecho eso se empezó, porque pues, los soviéticos fueron sumamente ingenuos y aceptaron todo el paquete económico del Fondo Monetario Internacional, su asesoría, y pensaban que así iban a lograr el desarrollo, y lo que hicieron fue pues entregar a unos pocos, ¿sí?, gran cantidad de los activos del país. Los propios rusos pues han hecho sus correcciones y son un país capitalista ahora, pero pues tiene una defensa de su interés nacional. Así que la guerra que hay en Ucrania tiene que ver con que Estados Unidos preparó, fomentó, provocó una intervención. En 2014 había un gobierno, Yanukovych, democráticamente elegido en Ucrania, que quería tener una relación de cooperación
con Rusia, porque por 70 años habían estado, ¿sí?, en una mancomunidad y hablaban incluso el mismo idioma. Y también quería tener sus relaciones con Europa. Y entonces lo pusieron a escoger y hubo una desestabilización del gobierno. Y Victoria Nuland del Departamento de Estado se jactó de que se gastaron 5.000 millones de dólares para crear una revolución contra Yanukovych y un incidente de confrontación en donde él decidió retirarse. Entonces hubo un golpe de Estado. Eso es lo que Estados Unidos impuso, un régimen. Y había regiones donde pues se hablaba ruso porque eran rusos que estaban allí también. Y se les atacó. Y claro, Rusia tomó decisiones en Crimea. Entonces todo es un tema que tiene que discutirse. No es que Rusia que quisiera invadir a Ucrania en sí, está protegiendo sus intereses. Las naciones tienen intereses legítimos. Pues no está bien que hayan guerras y para eso debe haber discusiones y debe haber diálogos y resolver los problemas y eso es lo que debería ocurrir. Pero Estados Unidos está saboteando todas esas discusiones. Algunas, sí, se realizó en Turquía y habían llegado a un acuerdo. Y fue Boris Johnson, en ese momento, el primer ministro británico, a nombre de la OTAN, y lo destruyó. Ahora no se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Pero China ha buscado una mediación, el Papa también. Recientemente Orbán, el primer ministro, ¿sí?, de Hungría, que por circunstancias tenía una presidencia, una secretaría rotatoria pues, de la Unión Europea, aprovechó esa circunstancia para viajar a Rusia, hablar con Putin, hablar con el presidente Xi Jinping de China, luego habló con Estados Unidos mismo en la cumbre de la OTAN, habló con Trump un día antes del atentado, buscando una salida negociada para el conflicto, que es lo que tiene que ocurrir y que también tiene que ocurrir en el caso de la situación de Gaza, con el genocidio que se está realizando contra los palestinos por parte de Israel, con todo el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces a Orbán lo quieren sacar de su cargo porque está tratando de buscar una solución pacífica y así se deben resolver los conflictos. También el conflicto del Medio Oriente, pues Israel es un acorazado, es un buque de guerra de Estados Unidos en la región de la OTAN. Y los palestinos pues están siendo extinguidos y expulsados de su territorio. Eso no puede ser así. Es un genocidio. Tiene que resolverse. Y ahora también se quiere crear un conflicto con Taiwán, que está ahí al frente de China y ha sido parte de China y hablan chino, que tuvieron sus discusiones políticas por circunstancias históricas, pero que tienen el derecho legítimo de resolverlo por su cuenta. Pero Estados Unidos quiere crear otra Ucrania. Y la política es, ¿cierto?, pues que siga la guerra hasta el último ucraniano. Entonces sería una guerra en Taiwán. Estados Unidos está generando alianzas, buscando jalar a Australia, a Japón, a Filipinas, crear conflictos en el mar del sur de Rusia. Entonces es muy triste que esa nación de Estados Unidos, que fue en un momento dado una esperanza de libertad cuando se liberó de los ingleses, pues ahora sea la lid de guerras, e invasiones y amenazas. No construye nada.
Y entonces tenemos a los BRICS, que decía, se aglutinan, y tenemos a China en particular, como parte de ese grupo, pero también como nación que está aportando a que el planeta pueda entrar en una fase de producción. China produce 1/3 de todas las manufacturas del planeta actualmente. Y también es líder en la innovación científica y tecnológica. Es decir, que sí, como todas las naciones, pues miró lo que existía, lo copió, lo mejoró y ahora crea cosas nuevas. Y quiere tener una relación de cooperación con las naciones. En particular la iniciativa de la Franja y la Ruta es muy importante. Es decir, los corredores físicos de infraestructura, por ejemplo, alrededor de una vía férrea, ¿cierto?, de alta velocidad, es decir, de más de 250 kilómetros, que ponen junta pues al continente asiático con Europa y también ahora con la India, y también ahora tiene presencia eso en Latinoamérica, y también a través de los mares puede haber una conexión. O sea, la iniciativa de la Franja y la Ruta, así se llama. Muchas naciones pues se están aglutinando allí porque es la única forma de tener crédito para impulsar procesos económicos. Estados Unidos ni siquiera tiene ferrocarriles así de alta velocidad. Sí, tiene como 150.000 kilómetros de ferrocarriles convencionales. Amtrak, que es el único tramito que tiene, no alcanza los 250 kilómetros por hora. China tiene más de 40.000 kilómetros, ¿sí?, de esas vías de alta velocidad, y además tiene ya trenes de levitación magnética, donde no hay contacto mecánico, sino que por procesos, sí, magnéticos, pues se desplaza, ¿sí?, el tren sin hacer contacto físico, y van a 300, 400, 500, 600 kilómetros por hora. Se puede ir a la velocidad de un avión, 800 kilómetros por hora. Entonces, digamos, debe haber cooperación entre las naciones y debemos evitar esta guerra que se está expandiendo planetariamente, con el agravante pues de que ahora hay armas nucleares, y Estados Unidos y Rusia tienen cada uno 5.000, 6.000 ojivas nucleares. Entonces tenemos gente utópica que quiere que haya una carnicería planetaria, pero eso se puede cambiar. Y las Naciones Unidas, pues Estados Unidos tiene poder de veto, igual que en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces esas instituciones no sirven a las naciones ahora para su interés legítimo. O se construyen unas nuevas o se modifican esas, y está complicado. Entonces estamos teniendo un mundo que está polarizándose, porque Estados Unidos, para tratar de mantener su hegemonía, pues crea guerras. Entonces aquí es donde vemos la conexión entre las guerras y la economía. Así que el curso de economía para todos, así se llama, economía para todos, quiere decir que todos tenemos que aprender economía, porque lo que se enseña en las facultades de economía es una justificación del orden existente. Y puede ser natural que se ocurra que los que gobiernan pues deciden imponer su propia narrativa, pero no corresponde a los intereses legítimos de la nación, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, porque si no tampoco sabemos por qué estamos peleando. Necesitamos que cada ciudadano, cada persona, ¿sí?, pueda tomar decisiones en lo económico, en lo político, en lo social. Y por eso la Asociación Cultural Pueblo, de la que soy presidente, es un espacio, digamos, de libertad,
Es un espacio donde trabajamos con el arte, la ciencia y la tecnología. Trabajamos con niños, con jóvenes, con diversos tipos de comunidades, donde de una manera libre, espontánea, creativa, juguetona, la gente construye artefactos que pueden ser maquetas de procesos, pero también pueden ser obras. Entonces hacemos montajes, ¿sí? Con música, literatura, teatro, artes plásticas, de una manera tranquila, espontánea, no con un currículum así preestablecido. Entonces hay la posibilidad de explorar. ¿Para qué? Para que cuando esas personas pues sean mayores, tengan libertad de opción y no le tengan miedo a nada. Entonces esa es la actividad que realizamos ahí. Necesitamos que nos ayuden en ese proceso y necesitamos que Colombia pueda ser una potencia industrial y agrícola con acceso a la ciencia y tecnología más avanzada. Y eso pasa porque tengamos nuestro programa espacial, porque tengamos nuestros trenes de alta velocidad, porque tengamos túneles que atraviesan las cordilleras, porque tengamos conectado digitalmente al país y haya una democratización, el acceso también para que la educación pues pueda llegar a todas partes más fácilmente, además de físicamente pues en los colegios y en las universidades. Necesitamos tener dominio de la tecnología nuclear, de la fisión y de la fusión. Todos estos temas los vamos a abordar, ¿no? La fisión es, digamos, la partición de átomos pesados como el uranio y que se generan procesos, ¿sí?, de energía, claro, también procesos radioactivos, pero se pueden controlar, pero podemos generar radioisótopos, es decir, variedades de los elementos que tienen ciertas características que nos sirven en la salud, en los procesos de la industria, en la economía. También debemos desarrollar la fusión nuclear, es decir, lo que ocurre en el Sol, donde, digamos, átomos de hidrógeno se unen y se genera helio, pero en ese proceso se genera energía también. Esa es la energía que nos llega acá. Claro, podemos recogerla, pero no es tan eficiente recoger eso que producir soles mismos en la Tierra. Y por ejemplo, China ha logrado avances importantes porque ha colocado el tema de resolver lo de la energía en un nivel superior, ¿sí? Es decir, generar soles en la Tierra. Entonces necesitamos la cooperación entre las naciones. Entonces, Colombia es un país muy bello, que tiene agua, que es verde, que tiene cordilleras, que tiene costas en los océanos, que tiene una población que es generosa, trabajadora, entusiasta, que recibe bien a cualquiera, pero vivimos en unas condiciones de pobreza terribles, ¿sí? Un grupo pequeño de personas es propietario de la tierra. Nunca hemos usado más de 5 millones de hectáreas, ¿sí?, para la producción agropecuaria, a veces baja. Y así normalmente podríamos tener 20 ya funcionando y el doble de esas, si se hicieran algunos cambios para mejorar las condiciones, podemos tener fácilmente 60 millones de hectáreas. Nosotros podemos producir comida de sobra, no solo para nosotros, ¿sí? Entonces eso es un área clave para Colombia. Alguna vez se producían autopartes, pero con la apertura todo eso se destruyó. Entonces hay que desmontar ese sistema neoliberal que no era una invención local, aunque había ejecutores de esa política acá nacionalmente, fueron las políticas asociadas a Reagan, a la Thatcher, ¿cierto?, a Clinton. Eso se le llamó el neoliberalismo, el consenso de Washington,
que era que había que privatizar todo, que el Estado fuera pequeño, sí, que había que hacer programas de ajuste, todo eso para dizque, mejorar la producción, pero no, pues eso era para entregarle a unos pocos el dominio de esos activos. En los Estados Unidos mismos se desindustrializó y entonces se habló de la sociedad postindustrial, que había que aprovechar entonces a Asia, China, Filipinas para producir de manera más barata y lograr una ganancia financiera. Claro, esa economía de los Estados Unidos mismo ni siquiera puede responder a la situación ahora actual, que quieren guerra y ni siquiera tienen la capacidad de una economía física, ¿sí? Poderosa, porque ahora importan buena parte, la mayor parte de cosas, excepto algunas que las distribuyen para que se produzcan en otra parte. Y las naciones quieren cambiar eso, entonces tenemos derecho los colombianos, ¿cierto?, a ser un país bello, hermoso para todos, que la gente no se tenga que ir, como ocurre en las regiones, la gente viene a Bogotá buscando oportunidades y de Bogotá o de las capitales más importantes, pues sale afuera del mundo y por eso tenemos refugiados, ¿cierto?, que andan buscando unas mejores condiciones de vida. Así que los convoco a que participen en este proceso de las clases que vamos a tener de economía. Son economía para todos, como ya quedó claro, porque todos tenemos que informarnos. Y es economía para todos porque es para beneficio de todos nosotros, ¿sí? De nuestras familias, nosotros personalmente también, de nuestro país, de los vecinos, de los demás países, ¿sí? Entonces es importante que comprendamos los fundamentos de una economía productiva versus una economía financiarizada, digamos, que beneficia a un grupo pequeño de naciones. Y además también los invito a un evento que vamos a tener el 29 de agosto de 6 a 8 de la noche por vía digital. Se pueden conectar en cualquier parte. También tendremos presencialmente actividades en donde vamos a abordar el tema de por qué Colombia debe unirse al grupo de los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan un nuevo sistema financiero, y por qué también debe unirse a la iniciativa de la franja y la ruta de China, o sea, toda esta cantidad de proyectos de infraestructura que están conectando a las diversas regiones geográficas del planeta. Así que la pasen bien y estaremos en contacto.